El corazón de Jesús es fuente y centro de la nueva alianza. El problema de la alianza entre los hombres y Dios era sobre todo un problema de corazón, porque, como dice Dios a Samuel, el hombre ve de la apariencia, pero el Señor ve el corazón. La alianza antigua era insuficiente e imperfecta porque no tenía su fuente y su centro en un corazón, sino que estaba fundada sobre la sangre de animales inmolados. Moisés había tomado esta sangre y la había rociado sobre el pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con vosotros. La nueva alianza, sin embargo, es perfectamente estable porque tiene en el corazón de Jesús su fuente y su centro. La victoria del corazón de Jesús sobre todas las fuerzas del mal y de la muerte ha hecho de él el mediador de una nueva alianza, como dice la carta a los Hebreos. Una alianza más válida que la alianza antigua, una alianza que no será jamás abrogada porque es eterna, mientras la antigua estaba destinada a desaparecer, lo dice la carta a los Hebreos. En el Antiguo Testamento tantas veces Dios debía lamentarse porque su pueblo tenía un corazón malvado y poco obediente. En el Salmo 95 Dios dice: 40 años me asqueó esa generación y dije: son un pueblo con un corazón desviado, que no reconocen mis caminos. Ninguno era capaz de ser un verdadero mediador de la alianza con Dios. El sacerdocio del Antiguo Testamento no tenía ninguna relación con el corazón. El Antiguo Testamento nunca habla del corazón de los sacerdotes y no le atribuye ningún rol en las ceremonias del culto. Estas eran definidas por la ley y consistían en ritos convencionales exteriores. Lo más importantes eran los sacrificios en los cuales se ofrecían a Dios cadáveres de animales. La carta a los Hebreos denuncia muchas veces la ineficacia de este tipo de culto y la insuficiencia de la primera alianza fundada en una ley exterior escrita en piedra. Tal insuficiencia había sido reconocida en el mismo Antiguo Testamento, que constataba los numerosos fracasos de la alianza del Sinaí. Ahora bien, en el momento de la crisis más grave, Dios promete en un oráculo del profeta Jeremías la solución a esta situación deplorable, estableciendo una nueva alianza diferente de la primera, en la que la ley no estaría inscrita sobre dos tablas de piedra, sino que estaría escrita en el corazón. Una ley escrita en piedra no podía asegurar una verdadera unión entre el pueblo y Dios, porque no cambiaba para nada el corazón de las personas. De hecho, cuando el corazón es malo, el efecto producido por la ley, aunque sea la más perfecta, es suscitar el deseo de la transgresión. El profeta Ezequiel da un paso más, anunciando un cambio más radical.
se da cuenta que escribir una ley buena en un corazón malo era una solución poco segura e insuficiente. Ezequiel anuncia un cambio completo en el corazón. En su oráculo, Dios habla así: os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros. Por los padecimientos él aprendió la obediencia. Por tanto, en virtud de la pasión de Cristo, existe ya un corazón humano en el cual Dios ha escrito su ley de un modo nuevo y perfecto. El oráculo de Jeremías se ha cumplido en el corazón de Cristo, el cual ha padecido en la pasión una transformación. Podemos decir, por tanto, que la encarnación tenía como objetivo esta transformación del corazón humano. Esta transformación hace referencia también a la adquisición de otra virtud, que es la de la misericordia fraterna. Esto nos lo hace comprender el autor cuando en otro pasaje de su homilía afirma que Jesús debía hacerse en todo similar a sus hermanos para llegar a ser sumo sacerdote misericordioso. En estos maravillosos oráculos, ni Jeremías ni Ezequiel señalan cuáles serán los medios de los que se servirá Dios para establecer la nueva alianza. Esto no lo ha revelado Jesús en la última cena, cuando ha tomado el cáliz de vino entre sus manos, lo ha mostrado a sus discípulos y ha dicho: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. La institución de la Eucaristía es por eso muy reveladora y su mensaje es confirmado por otros episodios y textos. Ella revela que Jesús es el mediador de la nueva alianza, como dice la carta a los Hebreos. Una mediación que se ha podido realizar gracias a que su corazón estaba lleno de amor. Vemos, por tanto, que según el autor de la carta a los Hebreos, el corazón de Cristo ha adquirido en plenitud, por medio de la pasión, las dos cualidades que hacen de él la fuente y el centro de la nueva alianza. Más allá del cumplimiento perfecto del oráculo de Jeremías, podemos también constatar aquel del oráculo de Ezequiel, en el cual Dios decía: os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. El corazón nuevo que Dios nos ha dado no es otro que el corazón humano de Jesús, hecho nuevo a través de los sufrimientos de la pasión, superados con la fuerza del amor y glorificado a causa de este amor. Este corazón lo debemos acoger en nosotros, en el puesto de nuestro corazón de piedra, para poder vivir verdaderamente en la nueva alianza, de la cual es la fuente y el centro. Lo recibimos en nosotros a través de la Eucaristía, la cual, en el fondo, tiene como propio este fin: meter en nosotros el corazón de Jesús, corazón nuevo, del cual tenemos necesidad para poder acoger en nosotros el Espíritu nuevo, el Espíritu Santo y la caridad divina.